Carlos Cruchaga, la profeta Marcela Espinosa y por supuesto al pastor Marcelo y a la pastora Marcela, que este fin de semana nos dieron una tremenda conferencia de jóvenes. ¿Cuántos se vinieron bendecidos? A ver, ¿sí? Yo me vine más que bendecido, me vine listo y me vine enfocado. Entonces, el problema nuestro es que a veces nos desenfocamos, ¿verdad? Pero Dios nos habló a través de la conferencia que debemos enfocarnos. Así que gracias al Señor por esa tremenda experiencia. Todos nuestros jóvenes, como nosotros somos una iglesia pequeña todavía, porque vamos a crecer. Dije, vamos a crecer. ¿Cierto? Como somos una iglesia pequeña todavía, nos habían puesto una meta de 6 personas. Y con nosotros 2 fuimos 14. ¿Qué le parece? 14 personas representando a la ciudad. O sea que superamos la meta. Eso quiere decir que algo está ocurriendo en este lugar. Antes, hermano, no nos seguían ni las moscas, ¿ya? Ahora no sabemos cómo echarlas. ¿Cierto? Pero lo importante es que usted tiene que entender que si usted no se mete en el río, ¿cierto? Si usted no se mete en el movimiento, ¿cierto? Nadie lo puede hacer por usted. ¿Cuántos creen que esto es personal? Es personal. Yo les enseñaba a los discípulos de la hora novena, el jueves pasado, les enseñaba respecto de la naturaleza del hombre. En nosotros hay 2 naturalezas. La naturaleza divina, ¿ya? Que es la que Dios puso cuando nos creó, y la naturaleza caída, ¿cierto? Que eso vino después que Adán pecó. Desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. ¿Quién reinó? ¿Por qué? Porque no había opción a salvación. Pero a través de Moisés, Dios entregó la ley. Y la ley era de alguna forma una ayuda de parte del cielo para que nosotros pudiésemos recuperar esa identidad o esa naturaleza, que es la naturaleza divina. Lamentablemente por la ley nadie pudo recuperar esa posición. Entonces tuvo que venir el más grande de todos. Tuvo que aparecer en escena el poderoso de Israel, el león de la tribu de Judá. Tuvo que venir el mismo Señor, tuvo que venir Jesucristo de Nazaret, ¿verdad? Y Él recuperó el dominio, la autoridad, el señorío que el primer Adán había perdido. ¿Cuántos lo creen? Y Cristo hoy día mora en nosotros. ¿Cuántos recibieron a Cristo en su corazón? Yo tengo a Cristo en mi corazón. Por lo tanto, tengo una naturaleza divina. Diga conmigo, tengo una naturaleza divina. Ahora le hago una pregunta. Esa naturaleza divina, esa naturaleza que viene del cielo, ¿es natural o es sobrenatural? Sobrenatural. Entonces podríamos decir que somos sobrenaturales. ¿Se acuerda Jesús? Voy a hacer un pequeño repaso de lo que les enseñé a los discípulos de la hora novena, ¿cierto? Les enseñé respecto de lo que Jesús había hecho. Jesús recobró el dominio sobre el mundo animal. Jesús recobró el dominio sobre el mundo mineral. Jesús recobró el dominio sobre el mundo espiritual, echó fuera a los demonios, ¿verdad? Venció a Satanás en la cruz. Jesucristo recuperó el dominio sobre la naturaleza. Él caminó sobre el mar y después que caminó él sobre el mar, le dijo a Pedro, le dijo, ven. Y Pedro también caminó sobre el mar. Después se hundió. Eso es otra historia, ¿verdad? Pero él logró caminar sobre el mar. Es decir, que nosotros podemos caminar sobre el agua. ¿Alguien está aquí en esta tarde? Entonces, lo que le quiero enseñar es que Jesucristo recobró esa naturaleza divina para darnos a nosotros esa identidad, ese ADN. Esa es nuestra naturaleza. Y entendíamos, ¿verdad?, que esa naturaleza es eterna.
¿Cómo es la naturaleza? Quiero que proyecte China Eclesiastés, por favor. Capítulo 3, versículo 21. ¿Ya? Eclesiastés, capítulo 3, versículo 21. Dice: ¿quién sabe que el espíritu perdón, no era Eclesiastés capítulo 3 versículo 1, era 11, sí, tiene razón. ¿Me lo proyecta? Yo me confundí, estaba leyendo otro. Ahí está. Dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Cómo? ¿Y en qué tiempo está el Señor? A ver, en la eternidad. Y en la eternidad no hay tiempo. Para nosotros hay un cronos, ¿cierto? Pero porque en la naturaleza caída. Pero en el tiempo de Dios todo es perfecto. Y ahí lo creó Dios a usted. Ahí lo creó Dios a usted en la eternidad. Ahí lo creó Dios. Mire, Dios creó al hombre en la eternidad. Aquí hay mueblistas. Usted cuando hace un mueble, usted primero lo diseña y luego lo hace, ¿verdad? Primero lo imagina, lo diseña y luego lo hace. Eso es lo que Dios hizo. Ya, Dios en la eternidad creó al hombre. Otra versión, la versión del oso dice, Juan dice, crió. Y la palabra criar es lo que está haciendo Mabelcita aquí. Está amamantando a Dante. Lo está nutriendo. Lo está criando. Le está dando su ADN. Le está dando su esencia. Y eso es lo que Dios hizo primero. Lo creó. Lo diseñó. Pero ¿dónde fue esto? En la eternidad. ¿Están aquí? Entonces después dice que lo formó del polvo de la tierra. Primero lo creó y después lo formó. ¿Está aprendiendo? Y ahí lo puso, ¿dónde? En el huerto del Edén. Y después vino la caída, ¿cierto? Y la naturaleza adámica es la naturaleza caída del ser humano. Pero Jesucristo aparece en escena para que nosotros recobremos. Y lo dice Eclesiastés, mire, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Mira el que está a su lado, dile, en realidad eres hermoso. Hay algunos que no se les nota mucho, pero en la eternidad son bellos. Por eso nos conviene poner la mirada en las cosas eternas, ¿ve? Y dice, y ha puesto eternidad. ¿Qué puso? Eternidad. ¿Qué puso? Eternidad. En el corazón de ellos. O sea, dentro mío hay eternidad. José, dentro tuyo hay eternidad. Dentro de los hermanos de Rapel hay eternidad. Saludamos a los hermanos de Rapel que están allá conectados. Un abrazo, espero que se estén recuperando. Le damos un aplauso al Señor por los hermanos de Rapel. Gloria. Ellos, a pesar de la distancia, están bajo nuestro manto. Porque en el Señor no hay distancias. Acuérdese, somos eternos. Somos eternos. Por eso no debemos tenerle miedo a la muerte. Fuimos creados en una naturaleza eterna, en la eternidad. Y ahí yo le pregunto, ¿usted cree que en el cielo hay enfermedad? No hay llanto, no hay dolor, no hay tristeza, no hay angustia, no hay amargura, no hay depresión. El asunto es que esa es la mentalidad que tenemos que cambiar. Porque Jesús vino y nos enseñó a orar. Y dijo, venga tu reino. No nos enseñó a orar, llévame pronto, Señor. ¿Se da cuenta, no? Y de eso quiero hablar, hija, de eso quiero hablar. Ahora, esa eternidad que Dios puso en el corazón del hombre, esa gloria que Dios puso en el corazón del hombre, eso sobrenatural que Dios puso en el hombre, ¿para qué lo puso? ¿Para qué cree usted que lo puso? Para manifestarlo. Diga conmigo, para manifestarlo. Vamos, dígalo más fuerte, para manifestarlo.
Para eso Dios nos puso esa naturaleza, para manifestar. De hecho, la misión que nosotros tenemos no es solamente ir por las calles anunciando el reino, sino que tenemos que ir demostrando el reino. ¿Alguien está recibiendo? Y dice que puso eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance al hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, el entendimiento no lo tenemos, pero la realidad es que somos eternos. Está aquí, ¿cierto? Ahora, la naturaleza divina, ¿cierto? Que Dios puso en nosotros, ¿verdad? La puso ahí para que nosotros manifestemos esa naturaleza sobrenatural. Quiero que vaya conmigo rápidamente a Génesis 2:7, por favor. Mire que está 2.26 está bien. Mira que está pro la China. Desde que la incluimos en el grupo de jóvenes, como que hubo un despertar, ¿cierto? Como que hubo un antes y un después. Bien, China, te felicito. Lo estás haciendo muy bien. Ahora, toda persona que está estancada en algún área, está caminando en una naturaleza caída. ¿Ya? Por ejemplo, si usted está estancado en la finanza, quiere decir que en esa área la naturaleza que usted está manifestando es la naturaleza caída y no la naturaleza sobrenatural, no la naturaleza eterna. ¿Se está entendiendo, cierto? Dios crea al hombre en la dimensión de la eternidad, donde todo ya está hecho. Diga conmigo, todo. Ya está hecho. Ya está hecho. En la eternidad todo está hecho. Y Dios nos creó a nosotros ahí, en esa dimensión. Y Dios crea al hombre en la plenitud y no en la tierra. Lo forma del polvo de la tierra, pero lo crea en el cielo. Es súper importante que usted entienda esto, que usted es eterno. Es súper importante que usted entienda, que usted comprenda que la naturaleza que usted porta es una naturaleza divina. Es una naturaleza sobrenatural. Ya, ahora, ¿para qué Dios puso esa naturaleza? ¿Verdad? Y aquí vamos a entrar en tierra derecha en lo que les quiero enseñar hoy día rápidamente. Dios puso esa naturaleza en nosotros para manifestar lo sobrenatural. Para eso lo puso. En otras palabras, nosotros somos embajadores, nosotros somos representantes del reino de los cielos en la tierra. En la mañana tuvimos un servicio maravilloso. La escuela no quería terminar. Estuvo extraordinario. ¿Cómo está la escuela, Emiliano? ¿Buena? ¿Está recibiendo? ¿El discipulador cómo está? ¿El mentor ahí? ¿Está dimensionado o no está dimensionado? ¿Sí? Cristian, Sandra, ¿cómo está la escuela? ¿Bien? ¿Han recibido? Es tremendo lo que estamos viviendo como ministerio. Ya no estamos caminando sin un rumbo, sino que tenemos un enfoque. Y ese enfoque es hacer discípulos que manifiesten el poder sobrenatural de Dios a esta generación. Cuando salimos a terreno a evangelizar el sábado anterior, ganamos 17 personas. 17 personas fueron persuadidas con el evangelio del reino, fueron tocadas con el evangelio del reino y recibieron a Jesús como su Señor y Salvador. 17 personas. Y ahora de alguna forma estamos haciendo el trabajo de animarles, de motivarles, de expresarles interés. Estamos orando por ellos. Hermano, ni los conocemos, ni sabemos su historia, pero nos estamos interesando por ellos porque estamos manifestando el reino de Dios en esta tierra.
¿Cuántos creen que Dios nos llamó con un propósito? Y ese propósito es producir, y ese propósito es manifestar. Quiero que lea conmigo lo que dice Génesis, ¿cierto? Capítulo 1, versículo 26. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Usted fue creado a imagen de Dios y semejanza de Dios. Aunque le suene herejía, usted es parecido a Dios. Usted es como Dios en la tierra. Sobre todo ahora que tiene a Jesucristo. Le estoy sentando bien esta base para lo que viene. Y dice, para que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre el suelo. Diga conmigo dominio. Diga conmigo señorío. O sea, Dios nos crea, nos da su naturaleza para que dominemos. Para que señoriemos. No para que vivamos aplastados. ¿Alguien está aquí? Ahora, la religión lo que quiere es apagar lo sobrenatural. La religión quiere de alguna forma apagar esa llama que se ha encendido en ti. ¿Y sabes por qué la quiere apagar? Porque la religión no puede manifestar lo sobrenatural. Por eso los religiosos le tenían bronca a Jesús. Le tenían envidia. Ahora, lo triste es que los religiosos que perseguían a Jesús eran los fariseos. ¿Cierto? Ellos tenían unas sinagogas maravillosas que habían construido a lo largo del tiempo para estudiar la Escritura. Y usted sabe de dónde surgen los fariseos. Originalmente eran las escuelas proféticas. ¿Y qué hacían los profetas? A ver, hacían llover fuego del cielo. Detenían la lluvia. Hacían llover. Los reyes no podían gobernar si no había un profeta. ¿Alguien está aquí? Y terminaron secándose. Y como ellos estaban secos, no querían que alguien apareciera y manifestara el reino. Por eso es que tú y yo enfrentamos lucha cuando empezamos a hablar de lo sobrenatural. Simplemente por hablar de lo sobrenatural ya tú vas a enfrentar lucha. Porque la religión quiere retirar lo sobrenatural. Lo quiere apagar. La razón, como yo te enseñaba, la razón es un obstáculo para que se manifieste la fe. ¿Cómo estuvieron las enseñanzas de la fe? A ver, los que vinieron las semanas anteriores. Poderosa, ¿no? La fe es una sustancia, ¿cierto? Y cuando tú tienes una sustancia de fe, lo que tú proclamas se materializa. Lo que tú hablas se cumple. ¿Cuántos tienen fe aquí? A ver. Hija, Lucas capítulo 19 del 12 al 13. Lucas capítulo 19 del 12 al 13. Dice que había un hombre noble que se fue a un país lejano para recibir un reino y luego volver. Dice que llamó a 10 de sus siervos y les dio 10 minas. Las minas representan dinero. Es como que tu patrón hoy día se tuviera que ir de viaje y te dejara el negocio y aparte te dejara dinero. Eso es lo que estaba ocurriendo aquí. Pero mire la instrucción que les da este hombre. Les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. ¿Qué les dijo? Negociad. Diga conmigo, negociad. Entonces la gente hoy día ve esta palabra como algo malo. Por ejemplo, Emiliano tiene una empresa de carbón
Y resulta que hacer carbón para él es algo bueno. Y nadie lo ve malo. Pero cuando hablamos que el reino es como un negocio, la gente lo ve malo. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? En los negocios de mi Padre me conviene estar. Si para Él es bueno estar produciendo carbón, imagínense para nosotros estar ganando almas. Así que no le tengan miedo a la palabra negocio. En los negocios del Padre me conviene estar. Todos conocen la historia, ¿verdad? Dice que se fue lejos y les dejó las minas. Y después cuando volvió le pidió cuenta, ¿verdad? Y uno le dijo, mira, yo tomé las minas que tú me diste y gané otras 10. ¿Cuántos dicen aleluya? Después tomó otro y le dice, mira, yo recibí las minas que tú me diste y aquí hay 5, gané 5 más. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Qué es lo que hicieron? Negociaron, multiplicaron, o sea, manifestaron para lo que fueron alcanzados. Manifestaron, produjeron. Pero ¿qué pasó con uno? Uno la enterró. Y dijo, yo tuve miedo, Señor, así que toma, ahí está tu mina. La guardé, la cuidé, la enterré bien enterradita, ni la miré. Porque supe que tú cosechas donde no siembras. Así que ahí está lo tuyo. ¿Y qué es lo que dijo el Señor? Siervo malo y negligente. Quítele la mina a este compadre, dijo, y désela al que tiene 10. Qué injusto el Señor. Le dijo, oye, si tú sabías, mira, lo que estás diciendo, que a mí me gusta recoger donde ni siquiera siembro. Tú lo sabías, le dijo, ¿y por qué no pusiste la mina en el banco? ¿Por qué no pusiste el dinero en el banco para que produjera intereses? Negligente, improductivo. Hijos, a Dios no le agrada que seamos quedados. Y el que más se justificó, el que más habló, es el que menos hizo. Sin embargo, los otros fueron productivos. Y el Señor los felicitó. Porque Dios nos creó para señorear, para sojuzgar, para multiplicar, para manifestar el reino de Dios, nuestra naturaleza, lo sobrenatural en esta tierra. Pero ¿cuál es nuestro pensamiento? Lo que dijo Sandrita, llévame pronto al cielo, Señor. ¿Cierto? Nos han metido, la religión nos ha metido, hijos, nos ha metido una mentalidad de escapismo. ¿Hasta cuándo voy a estar en esta tierra sufriendo? Lo que tienes que hacer, hijo, es cambiar tu mentalidad. Lo que tienes que hacer es cambiar los paradigmas de tu mente. ¿Sabes lo que significa arrepentimiento? En lo original viene de la palabra metanoia. Lo que están haciendo ustedes. Metanoia quiere decir cambia tu manera de pensar. Ya no eres más improductivo. Ya no eres más una víctima. Ahora tienes que tomar esa naturaleza divina que Jesucristo te da. ¿Para qué? Para que empieces a conquistar lo que es tuyo. ¿Alguien está aquí? Pero a veces es más fácil asociarse con lo religioso. Y los religiosos se visten bonito, usan la falda larga, queman la rama seca. Es más fácil asociarse con los religiosos porque ellos acomodan todo al conformismo. ¿Se acuerda que le estuve enseñando acerca del evangelio del conformismo? Entonces, mejor que te conforme. Pero aquí estás frente a un hombre de Dios que te va a chicotear los caracoles. Aquí no necesitamos víctimas. Aquí necesitamos hombres y mujeres que arrebaten su promesa y que peleen su batalla. La buena batalla de la fe. ¿Cuántos están aprendiendo? A ver. Diga, Dios me llamó para demostrar. Dios me llamó
para producir. Dígalo, Dios me llamó para manifestar. Para eso usted está aquí. Para eso usted está aquí. Para manifestar su naturaleza. Ahora, ¿cuál es su naturaleza? ¿La caída o la naturaleza divina? Dígalo, yo tengo naturaleza divina en mí. Fui creado en la eternidad. Esa es tu naturaleza. Gloria a Dios. Mateo capítulo 16, por favor, del versículo 17 al 18. Dice, y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios. O sea que no, los chamucos no tienen por qué amargarte el pepino. ¡Yuhu! Dije que los demonios, los chamucos, no tienen por qué amargarte el pepino. Porque si Dios puso en ti una naturaleza sobrenatural, una naturaleza divina, tú tienes poder y tienes autoridad para echarlo fuera. Échalo fuera de tu economía, échalo fuera de tu familia, échalo fuera de tu negocio, échalo fuera de tu casa, échalo fuera de la iglesia, échalo fuera. ¿Cuántos dicen conmigo fuera? Hermano, mira, lo dice Jesús. Por eso en la mañana me gozaba, yo le decía al Bruce que me había caído un rema, porque hablaba del evangelio de Cristo. Y el evangelio de Cristo uno solo. Habla de la palabra de Cristo. Entonces, tú tienes mucha gente muy doctrinal, ¿ya? Con mucho conocimiento, ¿verdad? Pero te hablan de la ley que enseñó Pablo. Te hablan de la ley que enseñó Moisés. Te hablan de la ley que enseñó Pedro. Pero normalmente no hablan de Jesús. ¿Sabe por qué no hablan de Jesús? Porque Jesús hacía milagros. ¿Sabe por qué no hablan de Jesús? Como que lo ocultan un poquito detrás de su reverencia, ¿verdad? Detrás de su liturgia. Lo ocultan a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús echaba fuera a los demonios. Entonces, como ellos no lo pueden manifestar, ¿hablan de la Biblia? Claro que hablan de la Biblia. Por eso tú ves tantas religiones. Pero Dios no me llamó a adoptar una religión. Dios me llamó a adoptar un estilo de vida que se basa en la fe que Jesucristo me modeló. Él es mi modelo a seguir. Y lo que Él hacía, yo lo puedo hacer. Es más, hijo, tengo noticia. Él declaró: mayores cosas que las que yo hice, vosotros haréis. ¡Wow! Mayores cosas. Si Él multiplicó los panes y los peces, no lo dije como Chávez. Si Él multiplicó los panes y los peces, tú también los puedes hacer. Yo voy a dar testimonio. Por ejemplo, en el invierno nos ocurrió que un gas nos duró más de 3 meses, hermano. Y el gas se ocupaba todos los días para la cocina, para el calefón, y no se acababa. Porque esa debería ser la realidad en la que usted y yo nos movemos. Entonces, Mateo 16, 17 al 18 dice: y estas señales, diga señales, seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera los demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Puede creer que hay gente que se escandaliza porque nosotros hablamos lenguas? ¿Puede creer usted que hay personas que se escandalizan porque la iglesia hoy está recibiendo el bautismo del Espíritu Santo? O sea, debería escandalizarme que usted no reciba al Espíritu Santo. Debería escandalizarme que usted no hable en otras lenguas. Porque lo normal en el evangelio del reino, ¿qué es lo que es? Manifestar la naturaleza divina. Por eso dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes. O sea, si se atraviesa algo encima tuyo, tú tienes la autoridad y el poder que te lo devolvió Jesús.
¿Qué es lo que es la autoridad, hermano? En la mañana se lo enseñaba. Es el derecho legal. Eso es autoridad. Y el poder es el hacer ejecutorio ese derecho legal. Y Jesucristo te devolvió la autoridad y te devolvió el poder que se había perdido en Adán. ¿Alguien está recibiendo? Y dice, quitarán serpiente y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuando la suegra lo visite. No, eso no lo dice. Eso es según Sergio Maramio, ¿no? Hijo, la religión no quiere que tú manifiestes el poder sobrenatural de Dios. Por lo tanto, tú estás llamado a quebrar toda ligadura religiosa en tu vida, todo razonamiento religioso en esta vida. Jesús tenía un problema con Israel. Israel es el pueblo elegido por Dios. Dice la Biblia que era el pueblo más pequeño. Dice la Biblia que era el pueblo más insignificante que había. ¿Y por qué Dios lo eligió a Israel? Para demostrar que para él nada es imposible. El papá y la mamá junto a un grupo de más de 40 personas vienen llegando de Israel. Oiga, y las fotos que ellos subían, los videos que grababan, demuestran una tierra maravillosa. Una tierra que tiene una luz preciosa, unos cielos maravillosos, extraordinarios. ¿Pero por qué razón? Porque el Señor eligió esa tierra. Pero fíjese que Jesús tenía un problema con esa tierra. Y mire, y está en Lucas 19:44. Dice, y te derribarán a tierra. ¿Y sabe por qué los derribarán a tierra? A ti y a tus hijos. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, el temor que yo tengo es que no cachís que Dios está moviéndose. Pero hay gente que no la agarra porque están tan cómodos en su autosuficiencia que le atribuyen al diablo lo que es de Dios. Por eso, si le pasó al pueblo escogido, yo tengo miedo que te pase a ti. ¿Sabe cuál es el peor de los pecados? La blasfemia hacia el Espíritu Santo. El peor pecado que usted puede cometer no es el adulterio. El peor pecado que usted puede cometer no es el robar. El peor pecado que usted puede cometer no es mentir. El peor pecado que usted puede cometer se llama blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pastor? Y aquí es donde muchos lamentablemente han caído. Es atribuirle al diablo lo que Dios está haciendo. Israel se había adormecido. Israel estaba, perdóneme la palabra, estaba atontada. A lo mejor el calor le afectaba. A lo mejor el fin de semana que había sido extenuante, ¿verdad? Agotador, le afectaba. Entonces estaba como medio morir saltando. Como papá dice, más muertos que vivos o más vivos que muertos. Así estaba Israel. Y no conoció el tiempo de su visitación. Entonces yo no quiero que a ti te ocurra eso. Yo quiero que tú estés con los ojos bien abiertos. Yo quiero que tú estés con los sentidos bien ejercitados. Pero especialmente me gustaría que tu espíritu se despertara y se conectara hoy con la verdadera naturaleza, que es la naturaleza divina. Dios no te creó para que te muevas en una naturaleza caída. Dios te creó para que te muevas en una naturaleza sobrenatural. En el cielo no hay escasez. En el cielo no hay crisis. En el cielo no hay necesidad.
Esa es la realidad que tú debes manifestar aquí en la tierra. ¿Cuántos lo creen? Griten amén. Génesis capítulo 3 versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta. Este es el problema desde el principio. Mire, ¿cómo era la serpiente? La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis del árbol del huerto. O sea que la serpiente engrupió a la mujer. ¿Se entiende el término engrupió? Bueno, a veces te engrupa el diablo, pero a veces te engrupes tú mismo. Yo te pregunto en esta noche, ¿a quién te engrupió? Porque es fácil echarle la culpa a otro, ¿verdad? Pero a veces nos engrupimos nosotros mismos. Y lo peor que nos puede pasar es eso: engrupirnos o cuentearnos nosotros mismos. Dios conoce nuestra realidad. Dios sabe lo que estamos viviendo. Y en esta tarde te está diciendo: hijo, yo tengo una naturaleza para darte. Y es una naturaleza divina. Pero no puedes estar un día aquí, otro día allá. Tienes que decidirte. ¿Cuál va a ser la naturaleza que vas a vivir? ¿Cuál va a ser la naturaleza que te va a identificar? Porque hay gente que viene a la iglesia, ¿verdad?, que canta nuestras canciones, que ora con nosotros, pero que está durmiendo espiritualmente y que no ha cambiado su naturaleza, que sigue teniendo una naturaleza caída, como los hermanos de Cantarrana. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces Dios en esta hora te recuerda que Él puso dentro de ti una naturaleza sobrenatural. ¿Cómo es la naturaleza que tienes? ¿Cómo es la naturaleza que tú tienes? Ahora, entendemos que Dios nos creó con esa naturaleza. La pregunta que te quiero hacer, hermano, ¿la quieres manifestar? 1, 2, 3. ¿Quieres manifestar? Ponte de pie, hermano. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vosotros sois linaje escogido. No te mires en menos. No te menosprecies. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Por qué te menosprecias? ¿Por qué te miras en menos? ¿Por qué le cedes tu derecho legal a ser sobrenatural a la religión, al diablo cochino, mentiroso? Arrebátaselo en esta hora y échalo fuera. Porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios a precio de sangre, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú tienes que empezar a brillar en tu trabajo, con tus compañeros, en el barrio. Tu luz tiene que empezar a brillar, porque tu luz es sobrenatural, es divina. Yo sé que esto suena chistoso, pero eres una luz divina. ¿Cuántos lo dicen conmigo? ¡Grande! Hermano, eres una luz divina. Tienes que brillar. Tienes que brillar. Segunda a los Corintios 5:20, voy rápido. Así que somos embajadores. ¿Qué es lo que somos? Embajadores. Y dice que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esa es nuestra función. Ese es nuestro ministerio.
reconciliar a las personas con Dios. Y tenemos autoridad. Y tenemos una autoridad divina. Tenemos una ADN, una naturaleza divina. Yo me gozaba cuando salimos al evangelismo. Las personas están hambrientas de escucharnos a nosotros. Yo veía otras iglesias, no voy a dar el nombre, que estaban hablándole al aire. Pero sin embargo nosotros nos fuimos persona por persona y la gente nos daba su tiempo para oír el mensaje que nosotros llevábamos. Veía al Máximo, por ejemplo. Veía al Alejandro, veía a la Javiera, veía a Yanitza, veía a Morín entregando el evangelio del reino, y las personas muy receptivas. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque la naturaleza que tú portas es una naturaleza divina, y esa naturaleza abre puertas. Esa naturaleza pone gracia ante los ojos de los hombres. Mateo capítulo 4 versículo 9: y dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás quiere que en lugar de hacer la voluntad del Padre, lo termines adorando a Él. Por eso tiene a la gente confundida en la religión. Piensan que están adorando a Dios, pero en realidad lo están adorando a Él. ¿Por qué razón? Porque no manifiesta ninguna obra divina, ninguna obra sobrenatural, sino que es puros frutos de la carne. Celos, envidias, pleitos, murmuraciones. Pero tu naturaleza no es así. Mi naturaleza es diferente. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Satanás sabe lo que tú portas y la figura que tú representas. Diga conmigo: soy embajador del reino de los cielos. Pero Satanás lo sabe. Sabe lo que tú portas. Sabe lo que tú representas. Por eso siempre va a estar pendiente. ¿Sabe? A mí me da vergüenza, de repente miro las estadísticas de nuestra página en internet. Hoy día me sorprendí: 3.7 mil alcances. Y yo digo: oye, wow, que miran la página. ¡Qué extraño! Porque Satanás está pendiente de lo que tú estás haciendo. Pero no para edificación, sino para contención, para contender. Pero yo no tengo necesidad de pelear humanamente, porque mi naturaleza no es humana. Mi naturaleza es espiritual. Por eso me gozo el martes cuando llegamos aquí a la hora novena, en ayuno, y llegamos a orar. Esa es la batalla que tenemos que pelear. No tienes que enfrentar tu batalla de cualquier manera. Tienes que aprender a pelear en tu naturaleza. Tú eres sobrenatural. ¿Qué es lo que dice el Padre nuestro? Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Deja de ser la víctima. Deja de ser un religioso más. Deja de ser una persona más y comienza a ser un agente de cambio. Comienza a ser un portador de la gloria. Deja de enfocarte en las cosas de este mundo y enfócate en las cosas eternas. Yo te voy a ungir en esta hora y te voy a enviar para que vayas a hacer milagros, para que vayas a echar fuera demonios, para que vayas a sanar enfermos. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. No hay tiempo para estar ociosos en la carne. Satanás sabe lo que portas y la figura que tú representas. Por eso siempre estará pendiente, buscando la oportunidad de que te entregues la adoración a Él. ¿Y cómo lo hace? Cuando hablas de tus preocupaciones, cuando hablas de tu carencia, cuando hablas acerca de lo que no tienes. ¿Qué le enseñábamos en la mañana a los hijos? Le enseñábamos el poder que hay en la confesión. Cambia tu lenguaje. Lección número 8. La fe
debe estar puesta en Jesucristo. Él debe ser el modelo a seguir. Cuando faltaban panes, Él multiplicaba los panes. Cuando faltaban peces, Él multiplicaba los peces. Cuando alguien se moría, les decía: muevan la piedra, y Él resucitaba al muerto. Cuando Él tenía que llegar al otro lado, caminaba sobre las aguas en medio de la noche. Porque la naturaleza divina, la naturaleza sobrenatural, no tiene límites. No tiene límites. ¡Hey! Como figura representativa de Dios, debemos cuidar lo que hacemos. Debemos cuidar lo que hablamos. Empieza a hablar milagros. ¿Cierto, Juan? Es algo impresionante cómo las personas están viniendo a la iglesia, ¿no? Es algo impresionante. Nos hemos vuelto como un imán que atrae. Pronto vamos a tener que salir de este lugar, hermanos. Vamos a tener que buscarnos un lugar más grande. Nos vamos a tener que buscar un lugar más espacioso. Porque las personas están viniendo del norte, del sur, del este, del oeste. Y eso es lo que tú tienes que declarar sobre tu negocio, sobre tu empresa, sobre tu familia. Deja de hablar en la carne y comienza a hablar en el espíritu. Comienza a hablar con tu naturaleza divina. Llama a las cosas que no son como si fuesen. Para poder acceder a esa dimensión divina, a esa dimensión sobrenatural, debemos operar en fe. Por eso yo les estuve varias semanas enseñando acerca de la fe. Porque solo a través de la fe podemos meternos en esa dimensión. En la dimensión donde manifestamos la naturaleza de Dios en la tierra. Dios no te trajo simplemente para que aplaudas una canción o para que escuches un sermón. Dios te trajo para que tú seas un recipiente, para que tú seas un vehículo de su gloria. Tú eres portador de su gloria y vas a llevar su gloria donde quiera que vayas, a la universidad, al trabajo, al barrio, donde quiera que vayas. La fe es una sustancia que se le dio al hombre a través de Cristo para que pueda accesar, para que pueda acceder a lo que un día tuvo y lo perdió. Un día tenías sueños, un día tenías esperanza, un día querías vivir, y hoy día, ¿qué pasó? ¿Por qué estás desanimado? ¿Por qué estás decaído? Yo quiero hacerte un llamado en esta tarde a que vuelvas a la naturaleza que te corresponde, que vuelvas a apropiarte de la posición que Jesucristo te delegó. Pero para esto debes liberarte del razonamiento. Debes sacar tu mente de esos análisis que haces de una cosa, de otra cosa, de otra cosa. Deja de razonar y empieza a creer. Lo primero que tienes que hacer es dejar de razonar y empezar a tener fe. ¿Cuántos de los que están aquí? Levánteme la mano. ¿Cuántos de los que están aquí tienen fe? A ver. ¿Estoy en la iglesia correcta? Estoy en la iglesia correcta. Ahora, alguien esta semana, y esto es lo que me dice el Espíritu,
ha estado luchando fuertemente con una angustia, con una opresión, Dios no quiere que tú luches más con eso. Tu corazón se ha apretado. A lo mejor está conectada esa persona, no sé, o a lo mejor está aquí en medio nuestro. Tu corazón se ha oprimido. Es como que alguien tomara tu corazón así y lo apretara. Dios no quiere que sigas viviendo esa realidad. Dios quiere cambiar esa realidad. Y Él está aquí para cambiar esa realidad. Quiero orar por ti. Pero yo no quiero que pases aquí al frente simplemente como un domingo más. Yo quiero que tú pases con la decisión de renunciar al razonamiento para que Dios se pueda mover. Porque si hay algo que Dios me ha estado diciendo, es que lo razonas mucho y por eso viene la angustia. La piensas mucho, hijo. Yo quiero orar por ti. Quiero orar por ti en esta hora, pero no quiero que te muevas. No quiero que pases aquí como todos los domingos y te ponemos la mano. Yo quiero que hagamos una guerra espiritual y nos apropiemos en esta hora de la verdadera naturaleza que debemos manifestar. Oiga, para mí sería fácil llamarle, ponerle la mano, ungirle, pero usted tiene que pelear esa batalla. Usted tiene que pelear esa batalla. ¿Cuántos tienen fe? A ver, ¿cuántos tienen fe? ¿Cuántos van a pelear conmigo esa batalla? Quiero que me apaguen las luces del salón, por favor. Vamos a empezar a ministrar al Señor. Oh.